carnal, hermanos. Agarremos lo espiritual, ya somos entendidos, creo que entendemos que es lo espiritual. Agarre lo espiritual. Acomode lo espiritual a lo espiritual. Que aquel cometió un error, usted acomode lo espiritual, usted sea espiritual. Si aquello le afectó, deséchelo de su vida, sáquelo de su corazón. Eso es carnal, va para afuera. El pecado debe de estar fuera de tu vida. Acomodando lo carnal a lo carnal, eso fuera en el nombre de Jesús. Dice lo espiritual a lo espiritual, hermano. No confunda. No quiera confundir o trabajar en lo espiritual, en lo carnal, porque eso nunca va a funcionar, hermanos. En la vida cristiana no podemos servir a Dios siendo carnales y espirituales, hermanos. No podemos estar en dos caminos. En una ocasión había un pueblo, cuando la guerra civil aquí en los Estados Unidos, que este pueblo, hermanos, estaba en medio. Cuando venía el ejército del norte, ellos levantaban la bandera del ejército del norte, hermanos. Y llegaba el ejército y no los combatían porque son de nosotros. Pero se iban. Y cuando ellos sabían que iba a venir el ejército del sur, hermanos, levantaban la bandera del sur. Y venía el ejército del sur y no les hacían nada, ¿verdad? Porque ya estos están a favor de nosotros. Pero eran tramposos porque cuando venía el norte, pues levantaban la bandera del norte. Y cuando venían los del sur, levantaban la del sur. Pero un día los sorprendieron, hermanos. ¿Y sabe qué pasó? Que los aborrecieron y mataron a ese pueblo, hermanos. Porque estaba en dos aguas. Estaba aquí y allá. En el camino de Dios, hermano, no podemos estar así en lo carnal y en lo espiritual. Dios quiere que estemos en lo espiritual. Es cierto que luchamos, es cierto que batallamos. ¿Quién no tiene luchas? ¿Quién no tiene batallas? Pero Dios dice, acomoda lo espiritual a lo espiritual. Lo que has aprendido, dice el Señor, ahí, eso, entiende, escucha, guárdalo. Acomoda lo espiritual con lo espiritual. Gloria sea al Señor. El pecado debe quedar fuera de nuestra vida. El pecado, hermanos, no tiene parte con nosotros. En el libro de Hebreos capítulo 13, en versículo 10, gloria a Dios, dice Hebreos capítulo 13 versículo 10: tenemos un altar. Está hablando del altar, hermano. Sigue hablando del altar, del lugar santísimo, donde tenemos que entrar por medio de la sangre de Cristo, hermanos. Por medio de ese nombre tenemos que entrar al altar, a la presencia de Dios. Tenemos un altar, pero aquí habla, dice, del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Hablando, verdad, del antiguo, que aquellos que habían servido en el tabernáculo y que ahora ya estaba presente Cristo, no querían renunciar todavía a los ritos antiguos, no querían renunciar todavía a los oficios antiguos, no querían aceptar ahora el sacrificio perfecto de Cristo, y ya estaba presente Cristo. Y dice aquí Pablo a los hebreos: tenemos un altar del cual no tienen facultad de comer los que sirven al tabernáculo. Aquellos que no quieran dejar el rito antiguo, hermanos, no tienen facultad de tener parte de ahora lo que Dios tiene, de esta gracia grande que Dios tiene para nosotros, de los bienes que tenemos ahora. Y dice la Biblia que porque los cuerpos de aquellos animales, hablando del antiguo pacto, de los ritos que se llevaban a cabo, hermanos, de la ley ritual que fue abolida, no la ley moral, pero la ley ritual, lo que está hablando, dice, porque los cuerpos de aquellos animales, la sangre de los cuales es metida por el pecado en el santuario, por el pontífice, son quemados fuera del real. Por lo cual también Jesús, para santificar al pueblo por su propia sangre, padeció fuera de la puerta. La Biblia dice, hermanos, que en el antiguo, cuando se hacía la expiación por el pecado, hermanos, había dos machos cabríos. Uno era echado a las suertes y uno se escogía solamente para esa sangre llevarla allá al lugar santísimo, hermanos. Pero había otro macho cabrío que a ese, cuando salía el sumo sacerdote, ponía las manos sobre ese macho. Azazel, se llamaba Azazel, ese macho cabrío, Azazel. Se le ponían las manos sobre él y se lanzaba al desierto, hermanos. Y cuando ponía las manos sobre aquel animal, se invocaba el nombre del Señor y se ponían los pecados sobre aquel animal y fuera al desierto. Aquel macho cabrío Azazel, hermano, simbolizaba, hermano, la remisión, que los pecados se iban fuera del pueblo y se iban a morir afuera del desierto, hermanos. Y los restos del animal sacrificado tenían que quemarse afuera
afuera del campamento, hermanos. O sea que todo esto simbolizaba que el pecado tenía que quedar fuera del campamento de Israel. El pecado no tenía que quedarse en Israel. Dios lo estaba expiando, lo estaba perdonando, pero todo aquello simbólico se iba para afuera, hermanos, fuera de Israel. Allá era quemado y aquel macho cabrío Azazel se moría en el desierto, hermanos, allá. Simbolizaba que una vez al año, cada vez eso hacían, el pecado quedaba fuera del real, fuera del campamento, hermanos. No se quedaba en casa, tenía que irse fuera. Pero ahora, ya estando presente Cristo, hermanos, dice que por el más amplio tabernáculo donde Él entró, y no por sangre de animales, sino por su propia sangre que entró al lugar santísimo, hermanos. Ahora tenemos, hermanos, la puerta abierta, el camino amplio para acercarnos a Él y llevar nuestros pecados, hermanos. Y Dios remite esos pecados, Dios le lanza al diablo esos pecados, porque esos pecados Dios no quiere que se queden en tu vida. El pecado no se debe de quedar en la vida del cristiano, hermanos. Por eso es una renovación constante, donde el cristiano tiene que estar renovándose, pidiéndole a Dios una pasión por Dios, de decirle: Señor, renuévame, límpiame, y aún lo que yo creo que está bien, pero que tú que escudriñas mi corazón, cámbialo, Señor. Es una renovación constante, hermanos, porque el pecado no se debe quedar en casa, hermanos. El pecado no se debe quedar en la iglesia, el pecado debe salir para afuera, hermanos. Dios ha puesto los medios para que el pecado se vaya de tu vida. Pero si el pecado se queda, es porque tú quieres. Si el pecado se queda en tu vida, es porque te gustó el pecado. Porque en lugar de que la ley de Jehová sea tu delicia, el pecado es tu delicia. Por eso el pecado se queda en tu casa, por eso el pecado se queda en tu vida, por eso el pecado se queda en la iglesia. ¿Por qué? Porque no quieres renunciar a esos pecados, no quieres renovarte delante de la presencia de Dios. Dios pide una renovación y Él pone los medios, Él te ayuda, pero Dios quiere que el pecado se vaya fuera de tu vida. Cada día, hermano, se vaya, cada día para afuera. No dejes que el pecado se enseñoree de ti. Estamos bajo la gracia, hermanos. O sea que Dios ha puesto los medios para que el pecado salga de tu vida. Cada día salga el pecado. Cada día tengo que acercarme a Dios. Cada día tengo que ponerme a cuentas. Cada día debo renunciar a la maldad. Cada día tengo que pedir a Dios que me ayude, que quite el odio, que quite la ira, que quite el enojo, que quite la amargura, que quite la fornicación, que quite el adulterio, que quite la inmundicia, que quite todo eso. Cada día tengo que clamar y no conformarme a este siglo, sino renovarnos por medio de la transformación de nuestro entendimiento, para que entendamos cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermanos. Pero a veces no se sabe la voz de Dios, no se conoce la voz de Dios, no se sabe la voluntad de Dios en el cristiano, porque el pecado se queda en casa, hermanos. Cuando el pecado se queda en casa, tú no entiendes ni papa de lo que Dios quiere para ti. Dios no te habla, y Dios te está hablando, pero tú dices que Dios no te habla, pero no oyes, porque tus oídos se han engrosado, porque te has ensoberbecido y no oyes la voz de Dios que te está hablando. El pecado mata, hermanos. El pecado, si lo dejas en tu vida, dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre siembra, eso segará, hermanos. No me estás engañando a mí, no estás engañando al pastor o a la iglesia, te estás engañando a ti mismo, y después no te lamentes porque vas a ver tus hijos también hundidos en el pecado. Ah, ¿pero por qué? Porque eso que hiciste. Sembraste maldición, vas a levantar maldición. Sembraste pecado, ¿qué vas a esperar? ¿Esperanza, vida abundante? No, hermano, si la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, hermanos, ¿cómo vas a esperar eso? Siembras pecado, atente a las consecuencias, porque aquí todo se paga, hermanos. Todo lo que usted hace lo va a pagar. Aparte de que Dios también le dará su precio por su pecado, o si se arrepiente, claro, Dios le va a perdonar, le va a ayudar. Pero aquí en esta vida, hermano, las consecuencias las vamos a sufrir. Por eso es necesario un arrepentimiento, un cambio de mente, y empezar a renovarnos, hermanos, para ahora empezar a sembrar buena semilla en nuestra vida. Empezar a sembrar lo recto delante de Dios, empezar a sembrar lo recto para que nuestros hijos empiecen a ver eso, hermanos, y ellos empiecen a entender también y a comprender y a servir a ese Dios que tú quieres.